En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 484. Les acompañamos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario Y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial con nuestro presidente del Zipa, el doctor Asael Carvajal Martínez. Como siempre, cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que se transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que cubre a varios municipios del departamento de Antioquia. Con mucha preocupación celebramos el pasado martes 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Expresión, un derecho humano y por tanto fundamental y universal del cual somos titulares todas las personas del mundo entero. A pesar de los actos que tuvieron lugar en Colombia, las quejas fueron numerosas y bien fundamentadas, actuación que amerita algunos comentarios y muchas reflexiones que debemos hacer permanentemente. Precisamente el 21 de abril del año en curso leemos con preocupación el editorial del periódico El Tiempo, página 110, que titula Panorama sombrío, y lo complementó con el subtítulo que dice así: la reunión semestral de la CIP sirvió para denunciar la creciente violencia de todo tipo contra los periodistas del continente. Nosotros compartimos plenamente esta introducción con la expresión pesimista de que tal vez esta situación no cambiará en sentido positivo como debe ser en todo, para que sigamos gozando de una verdadera libertad de expresión sin violencia de ninguna naturaleza. El primer párrafo nos lo confirma al expresar: nunca es grato decir que el periodismo en la región vive momentos tan difíciles como desafiantes. Ya no son solo los retos en materia de sostenibilidad. La reunión de mitad de año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que terminó hace poco, sirvió para lanzar un angustioso llamado al cese de la violencia contra el periodistas del continente. Es un flagelo alarmante y en aumento que el año pasado cegó la vida de 24 colegas, 16 de ellos asesinados en México y la mayoría con antecedentes de amenazas y que habían solicitado protección sin lograrla. Lo antes dicho manifiesta especial referencia a los gobiernos de Nicaragua, que ha tomado en forma militar con la prensa, y la captura de su gerente. Y podemos agregar los procesos artificiales con quienes intentaron ser candidatos presidenciales a las elecciones del año pasado, algunos encarcelados y otros huyendo de su patria. También lo que sigue ocurriendo en Cuba desde hace muchos años, al igual que en Venezuela y México, sin que se vislumbre una luz de esperanza. Por eso la voz y el lamento sin esperanza de la Sociedad Interamericana de Prensa en esta materia siguen vigentes. Por fortuna en Colombia podemos manifestarlo en que contamos con un ambiente mucho mejor que en los países citados. Sin embargo, el actual proceso electoral afecta a las libertades públicas en el vasto campo informativo y posiblemente se extienda hasta el mes de junio, cuando necesariamente ocurra la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, ojalá soplen nuevos vientos, y son los deseos que podríamos decir la mayoría de los colombianos, porque somos tercos en anhelar, así sea como una utopía más, que todos merecemos vivir en paz y en armonía con la diferencia, pero sin violencia. Dejamos en el aire estas palabras que debieran repetirse todos los días en los medios de comunicación y en toda Colombia,
y ponerlas en práctica permanentemente. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Carmelo Rodríguez Pallares. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Me acompaña en el día de hoy la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y a nuestro invitado del día de hoy. Carmelo, bienvenido a Cuartillas Radio. Muchas gracias, Zoila y Abraham, de hacerme esta invitación a este importante programa, al que también le hago algún seguimiento a través de las ondas de la Universidad de Antioquia en la emisora cultural. Carmelo, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Bueno, yo diría que yo me siento que más bien el periodismo me eligió a mí, en el sentido en que yo no vengo de una familia tradicionalmente que tenga que ver con los medios de comunicación ni nada, simplemente que desde mi niñez en el municipio de El Bagre, Antioquia, me acostumbré junto con mi papá, que en paz descanse, a estar como al tanto del acontecer noticioso del país. Lo seguíamos en una pequeña radio que teníamos en la casa. Mi papá siempre era muy curioso con todo eso, y no digo que me alentó a seguir esta misión o profesión, pero sí me vi como un poquito imbuido en todo ese acontecer, y allá en el Bagre se movían muchas cosas, apenas éramos corregimiento, luego la bulla para ser municipio, todo eso fue un poquito conjugándose para que de alguna manera a mí me gustara estar un poquito en los medios, y llegó algo muy oportuno, y es que allá hubo una emisora de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y allá hice mis pinitos de locución, de poner música, de hacer complacencias, y eso pues me fue trayendo hasta el punto de que ya cuando terminé mis estudios de bachillerato en el Bagre, pues me presenté primero a la Bolivariana, no pasé. Luego me presenté a la Universidad de Antioquia, y en efecto allá superé ese obstáculo, y allá hice mi carrera como periodista. Muy linda universidad. Nuestra directora del CIPA también es egresada de allá. Sí, orgullosamente de la Universidad de Antioquia. Carmelo, cuéntenos acerca de su trayectoria en medios de comunicación o en general pues en comunicación o periodismo. Bueno, yo les tengo que decir que cuando yo estaba adelantando los estudios, estábamos precisamente en el edificio de San Ignacio, en la emisora cultural, porque allá hacíamos el programa, y todavía me imagino que se hace. Y se veían todas las materias de radio. Claro, allá hacíamos Radio 1, 2. El profesor José Jaramillo Alzate, que en paz descanse, nos dijo a un compañero y a mí, a Jorge Eusebio Medina Correa, que por qué no nos presentábamos, que estaban necesitando unos comunicadores en ese momento para hacer algunos intentos a ver si entrábamos a la radio en el radioperiódico Clarín. Y en efecto, Jorge Eusebio y yo fuimos a las oficinas que quedaban por aquí en el centro, aquí en Colombia, con Sucre, creo, si mal no estoy, aquí por la Beneficencia de Antioquia. Y ahí pues nos dejaron a los dos como practicantes, a Jorge Eusebio y a mí, en el radioperiódico Clarín. Yo no duré mucho ahí. Ese año lo recuerdo mucho porque fue el año en que asesinaron a Héctor Abad, y fue toda la revoltura que hubo en la Universidad de Antioquia con los asesinatos de nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Y de ahí tuve la oportunidad de ingresar al periódico El Mundo, y luego ya ahí sí fue muchos medios que yo recuerde, el noticiero Todelar, trabajé con Javier Velázquez en su programa que todavía está hoy al aire, Ha Sido Antioquia. Cuando él lo fundó hace 32 años, yo entré a los 4 meses de que eso estaba al aire apenas. Perdón. Sí, tranquilo, Abraham. Carmelo, y ha nombrado a varias personas, personas muy queridas, como lo fue el expresidente del CIPA, José Jaramillo Alzate, y nuestro colega Javier Velázquez Yepes. Bueno, sí, y le cuento entonces, Abraham, que ahí saltamos a muchas partes, muchos medios de prensa, en las emisoras. Luego tuve la oportunidad, que también para mí fue una experiencia muy bonita, porque estuve como jefe de prensa de la Alcaldía de La Estrella en el periodo de Martín Alfaro García Mejía.
luego cuando llegó el alcalde siguiente, Guillermo Restrepo, continué en esas funciones allá en la alcaldía, y paralelo a ello tuve la oportunidad de trabajar. Fui el primer jefe de prensa del equipo de Luis Alfredo Ramos cuando nacía el equipo unionista, que todavía no se llamaba así. Él era alcalde de Medellín. Ahí sí ya me retiré de los medios escritos y todo, porque me concentré en ese departamento de comunicaciones. Tuve por lo menos unos 15 años con él, pero yo nunca dejé de estar en el medio, sino escribiendo. Por lo menos iba a muchas reuniones de prensa, muy pendiente de todo lo que pasaba, ¿no? Hasta que ahorita lo último fue que me llamaron de la alcaldía de El Bagre en el periodo del señor Gumersindo Flores. Me llamó a finales de su mandato, y luego cuando eligieron a Harold Echeverry, él tuvo la gentileza de reconfirmarme allí en el cargo, y estuve con él los 4 años, y a partir de ahí terminamos la gestión. Y pues yo tenía mis raíces aquí en Medellín, aunque yo soy del Bagre. Me vine y estamos funcionando con una revista que hicimos nosotros, que tuvimos que parar, que se llama El Tábano. La paramos por cuestiones de orden público y de la pandemia, y ahora pues gracias a Dios tenemos nos reciben muy bien en el portal Las Dos Orillas. Allí escribimos normalmente 2 por semana, 3 por mes, pues, y son historias que recogemos del municipio del Bagre. Ahorita estamos un poco concentrados en que el próximo año cumplen 55 años nuestro liceo, y queremos hacerle algún gesto desde lo que podamos nosotros. ¿Qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación, del periodismo? Hombre, el periodismo tiene una cosa muy mágica, ¿no? Y es uno estar al día, en el día a día, y cuando tú miras hacia atrás ves que tú hiciste algo en esa historia. Eso de que, por ejemplo, Zoila y ustedes que han estado trajinando en todos estos medios, cuando le mencionan algún hecho, enseguida uno dice, bueno, ¿dónde estaba yo cuando ocurrió eso? ¿Yo qué hice? En algo lo toca a uno, y en el fondo hay un referente. Sí, claro, y en el fondo uno es un poquito, qué sé yo, un privilegiado, porque mientras el ciudadano del común pues estaba allá en el otro lado, nosotros de algún modo, y Medellín fue muy sacudida, y nosotros los que hicimos periodismo en la época dura, pues tenemos muchas historias, ¿no? Y eso es lo bonito del periodismo. Carmelo, para usted, ¿qué retos tenemos los periodistas y comunicadores de hoy? Yo diría que el mayor reto que nosotros tenemos es que ya nos han perdido la credibilidad. El periodismo de hoy se está haciendo muy fácil a través de la tecnología. Yo no veo periodistas que estén en la calle recogiendo, no, porque todo eso nos llega al celular o al computador, sin que eso quiera decir que hay que desecharlo y que volvamos pues a las máquinas de escribir manuales. No, sino que la tecnología, por supuesto, bienvenida. Pero fíjense, los médicos, a pesar de toda la tecnología, pues tienen que ir a su consultorio. Claro. Nosotros no vamos al consultorio, que es la calle. Y se han acabado lo que llamaban los cargaladrillos. Por supuesto. Los reporteros. Y son muy escasos el periodista de hoy, que usted le menciona un hecho de hace 15 años y el muchacho ignora todo porque si no está en el Google no existe. Se ha perdido la historia. Claro, y eso es muy, muy grave. Entonces, cualquiera graba algo en su celular, lo sube y ya se cree periodista. Y eso es muy grave, Porque a nadie se le ocurre que porque cualquier día se le da porque es ingeniero o es médico, o no. Al único que nos zapatean es a nosotros los periodistas, ¿no? Pero ante ese reto, los periodistas que hemos tenido formación de universidad, ¿qué cree usted que debemos de hacer? Yo diría que sacudirnos un poquito y decir, bueno, ¿y nosotros qué? Es que el periodismo no nació hoy. El periodismo, si mal no estoy, hasta en la Biblia, cuando el ángel del Señor anunció a María, el primer periodista fue eso. ¿Y qué es lo que hace un periodista? El periodista es el que se asoma allá en un balcón, mira lo que está pasando y se lo transmite a la persona que está detrás del balcón. Mire, esta mañana me acabo de enterar, le acaban de pegar un tiro certero a una periodista en Ucrania. Sí, en Al Jazeera. Ella cubría eso y fue un francotirador. Es decir, ella iba con un casco y un chaleco antibala y se lo pegaron el tiro detrás de la oreja. Es decir, era para ella. ¿Y qué es lo que es eso? Está trabajando ahí en el terreno. Es decir, uno tiene que estar
en la ubre de la vaca para poder que la persona le crea a uno. Porque es muy bonito uno estar aquí en estas 4 paredes y estar recibiendo información de todo el mundo, pero sin saber, bueno, ¿y dónde queda eso? ¿Y qué es eso? Y sobre todo sin confrontar la información, porque cada uno comunica lo que le conviene que se sepa. Que es un error. Pero bueno, mal que bien, de todos modos, yo sí quisiera saber si nosotros no tuviéramos los medios de hoy en día, cómo estuviera el país, que usted encendiera la radio y no encontrara ningún espacio noticioso. Estarían todos los corruptos, todos estos que están en el gobierno felices porque nadie sabría cómo están ellos manejando este país y esta ciudad y este departamento. ¿Cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación social a los cambios de hoy en día? Bueno, Abraham, ahí sí me pone usted en camisa de 11 varas, como se dice, porque eso, alguna vez yo escuché que si eso se cambiaba con el pensum o si se metían mejores profesores, eso, el periodismo tiene algo, y es que el que lo lleva es el que lo siente. Fíjense que nosotros no hemos podido superar aquellos grandes periodistas empíricos que hicieron de esta profesión aquí en Colombia la más grande, y por mucha tecnología que exista, usted no vuelve a ver un Yamid Amad, un Juan Gozaín, un Gabriel García Márquez, por decir los más grandes que hemos tenido. Y fíjense que ellos nunca fueron a ninguna escuela, por un lado porque no había en ese momento, y por otro lado que nadie le puso en duda que ellos eran periodistas, a pesar de que, por ejemplo, Juan Gozaín sí hizo una carrera liberal, o sea, él fue contador, él se graduó como contador, y García Márquez hizo sus pinitos en Derecho, en la Nacional en Bogotá, pero nadie le va a negar. Y acuérdense que también nosotros pasamos por algo que fue inaudito, y es que a nosotros nos rebajaron de ser esto una profesión, nos pusieron que esto era un oficio. Y me acuerdo que incluso el primero que renunció a su carnet de periodista fue García Márquez. Dijo, no, yo no necesito eso. Y en el fondo, pues, nosotros a veces creemos que con tener en la pared de nuestras casas 5 o 10 diplomas, son los diplomas los que están hablando por nosotros, y cuando no es así. Nombró varios grandes periodistas con los que trabajé, Yamid Amad, Juan Gozaín, y hay otro que ya murió, Jorge Enrique Pulido. Siempre me les quito el sombrero. Hay algunos colegas egresados de universidad que no comparten con nosotros eso, pero yo me les quito el sombrero a esos periodistas. No, sí. y Germán Castro Caicedo, imagínense. Grandes profesores y de mucha trayectoria, grandes maestros. Carmelo, ¿usted cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio de la profesión? Bueno, a pesar de que yo vengo de una zona que desde muchos años le han dicho que es una zona roja, yo salvo 2 o 3 llamadas que uno a veces recibe en alguna administración más anterior allá en mi pueblo, pero que uno sabe que son gajes del oficio. Las dificultades que hoy, como ya lo vemos, quienes nos dedicamos ya no a ser parte de una nómina en un periódico o en una emisora, es que hacer este trabajo solo, nadar solo, todo el mundo sabe que eso es muy difícil, porque yo veo que la parte oficial, el presupuesto oficial, que no debería ser un regalo para los periodistas independientes, sino que se lo ganen, son esa cantidad de trabas, y uno oye a los funcionarios diciendo que ellos están a favor de la libertad de prensa, pero no lo demuestran. Mire muy fácil el fenómeno de aquí de Medellín. ¿Cuántos colegas de nosotros medio sobrenadan ahí con una cuñita del sector oficial y debiendo una cantidad de plata en las emisoras? No sé, eso en el fondo va contra la libertad de prensa. No que le regalen al periodista del presupuesto, tenga esto y viva y hable bien de nosotros. No se trata de eso. Pero tampoco ahorcarlos en que a usted le dan una pauta por un mes. Es decir, eso yo no le veo como mucho oficio a eso. Carmelo, precisamente con eso que está hablando, ¿usted cree que hay libertad de prensa en Colombia? Bueno, en el papel que lo aguanta todo, pues sí, claro, porque si no nosotros no estuviéramos diciendo todas estas barbaridades a veces aquí. Pero en el artículo 20, en la Constitución está muy bien plasmada. Sí, pero es que la libertad de prensa, es decir, es como si usted le dice a su hijo, vea, usted es libre
para educarse, pero usted le niega el valor de la matrícula, usted no está haciendo nada, porque es que el derecho tiene también unos deberes, es decir, yo a usted, sí, usted es libre, pero si a usted le manipuló las cosas, claro, por supuesto. Usted en el papel dice que usted tiene todo el derecho de fundar un periódico, pues vaya y fúndelo, a ver cuántas cosas no encuentra usted. Y no solamente eso, es que fíjese otra cosa, nosotros a veces los periodistas somos muy ingenuos y porque estamos en una cadena radial X o Y, creemos que ahí podemos decir lo que quiera. No, el dueño está oyendo, y si el dueño de esa cadena no le interesa lo que usted está diciendo, algún memo le ponen. Entonces, entre otras cosas, porque tampoco el periodista es bobo, el periodista sabe que si está trabajando en un medio que lo financian los azucareros, por ejemplo, no va a poder hablar mal del precio del azúcar, eso es lógico, o el de los carros, o el de lo que usted quiera, Yo por eso comparto, y aquí le doy otro nombre, que fue nuestro profesor en la facultad, Alberto Aguirre Ceballos, nos decía, mire, no crean en esa libertad de prensa, uno es libre cuando tiene su propio patrimonio para que lo echen de donde lo quieran echar, y uno tranquilamente se va y no se preocupa. A uno le da miedo, hubo un tiempo aquí que le decían el salario del miedo, que le decían, vea, si usted se pone con eso lo echamos, y uno veía el mercado, uno decía, yo tengo 23 años, ¿para dónde me voy? Porque uno no tenía... Y este señor escribía en donde sea y le decían, ¿y si lo echamos? Ah, no, lo echan, pues escribió. Y ahora pues la gente tiene muchas formas de escribir en muchas partes y lo van recibiendo. Para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de comunicación y periodismo? Bueno, un mensaje aquí muy humilde, y es que lean mucho y que estén muy atentos a esta realidad, sobre todo porque a veces creemos que esto que nos está pasando hoy en Colombia ha sido lo más grave. No, esto es Colombia ha transitado por muchos caminos y mucho más difíciles que lo que estamos pasando ahora. El único camino es estudiar y leer nos da criterio, y ahí es que es la clave, tener criterio propio. Muchas gracias al periodista Carmelo Rodríguez Pallares por acompañarnos en el día de hoy, por contar su historia, sus experiencias y sobre todo por dejarnos este mensaje para los estudiantes y los periodistas de hoy. No, al contrario, mis agradecimientos a Cuartillas Radio, a Radio Zipa Estéreo y por supuesto a la universidad, a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, donde yo hice mis primeros pinitos allá en ese programa que en el noticiero de la universidad, y de algún momento ahí participé en el programa de vallenatos de nuestra profesora, y bueno, muchas gracias por haberme invitado. Ética empresarial con el expresidente del CIPA, Hernán Saldarriaga Gudel. Apertura al cambio. Al Estado no solo se le dificulta responder con celeridad a los grandes cambios socioeconómicos internos o externos que tanto la comunidad como la globalización demandan, sino que además contagia con su paquidermismo cada acto del servidor público, cuya lentitud en el servicio a sus usuarios se ha vuelto tradicional. Aunque se cuente con las más avanzadas tecnologías, aún se dejan insatisfechos grandes grupos de ciudadanos por los muy dispendiosos requisitos para cualquier proceso o la intervención de demasiados actores en la cadena de mando estatal. Es cierto que hay rigurosidades legales, pero se hace necesaria una mayor actitud mental ante el cambio, sembrada en cada servidor público, para que desde su puesto de trabajo esté buscando alternativas necesarias para agilizar y modernizar el Estado, como ya en algunas áreas se ha conseguido, y esté asumiendo cambios en procesos con entusiasmo y dedicación. Un servidor público inquieto por la tardanza en las soluciones urgentes que requiere la vida ciudadana, o inconforme con los grandes limitantes de su cargo, o sensible ante el sufrimiento que ve en quienes padecen por falta de salud, de justicia, de defensa de la vida, honra y bienes, estará buscando permanentemente caminos esperanzadores. Esa tiene que ser su actitud ante el cambio,
nacida de la sensibilidad social de su vocación de servicio público. La falta de esta actitud es lo que está haciendo que el avance de fuerzas oscuras sea más intrépido que el avance de la nación. De ello, tiene que estar consciente el servidor público que realmente entiende su actividad como un servicio a la comunidad. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, invita a enviar sus trabajos y a postular candidatos a los 32º Premios CIPA a la Excelencia Periodística en las siguientes categorías de periodismo: universitario, cultural, político, comunitario, ecológico, deportivo, turístico, equidad de género, investigativo, reporterismo gráfico. Y las categorías especiales a una vida, periodista escritor, y a la ética periodística Julián Pérez Medina. Los trabajos deben remitirse al correo electrónico premiosipa@gmail.com desde el lunes 2 de mayo hasta el jueves 30 de junio de 2022. Más información de los requisitos y las categorías en la página web www.cipantioquia.org y en el correo electrónico cipantioquia@gmail.com. CIPA, el gremio pionero de los periodistas de Antioquia. Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, fundado en 1962, 2022, 60 años. Notas al aire en Cuartilla Radio. Antioquia de 2040 ya tiene una ruta definida. Las subregiones se agruparán en 3 áreas estratégicas: un ferrocarril al mar, uno de los proyectos claves. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, presentó la ruta para materializar la Agenda 2040. La novedad en la planificación es la división en 3 grandes áreas estratégicas, una bautizada como Médula o Ciudad Larga de 4 Corazones, que integrará Urabá, Occidente, Valle de Aburrá y Oriente, una región pacífica suroccidental y otra Caribe nororiental. Llevar el ferrocarril hasta el mar será uno de los propósitos. Gobernador, explíquenos sobre estos proyectos. Bueno, yo creo que el origen de todo esto que hoy presentamos en esta conversación de toda Antioquia sobre la Agenda 2040 es precisamente el ejercicio participativo que hicimos el año pasado en todos los territorios, con más de 1.440 talleres en los 125 municipios de Antioquia. Pero también con las conversaciones con los grupos poblacionales, las conversaciones y los diálogos con los sectores económicos que continuaremos el 18 y 19 de mayo con los talleres y diálogos sectoriales. Todo eso es lo que hemos recogido para de alguna manera presentarlo en estos 3 macroprocesos territoriales: Médula, la Ciudad Larga de 4 Corazones, Antioquia Caribe nororiental para la regeneración y Antioquia Pacífica suroccidental, biodiversa, natural y culturalmente. La Alcaldía de Medellín afianza la transformación educativa y cultural trazada en el Plan de Desarrollo 2020-2023 con la apertura de centros de investigación escolar en 26 instituciones educativas oficiales. Estos centros contribuyen a dinamizar la investigación en preescolar, primaria, secundaria y sobre todo en la media académica. Al respecto escucharemos a Alexandra Agudelo Ruiz, secretaria de Educación del municipio de Medellín. A través de la política pública de formación del maestro de MOA, estamos incentivando la investigación escolar. Ya hay 13 centros de investigación en 13 instituciones educativas y hay otros 13 también que están en formación en estos momentos. Así que de esta manera queremos incentivar la investigación en la escuela, liderada por los maestros. Los problemas que persisten en las instituciones educativas, que hay en las instituciones educativas y en el sistema escolar, siendo tratados e investigados realmente por maestros para poder llegar a una solución de cada uno de ellos. Así que la investigación escolar hace parte de toda esa política pública de formación y de investigación del maestro en Medellín.
La Secretaría de Educación, a través del Centro de Innovación del Maestro MOVA, acompaña la creación de otros 13 centros de instituciones educativas de Santa Cruz, Manrique, Castilla, 12 de octubre, Robledo, Villahermosa, La Candelaria, La América y los corregimientos San Cristóbal y Santa Elena. A escala mundial se presentó este fenómeno astronómico, el eclipse total de luna. En algunos países se vio este domingo 15 y lunes 16 de mayo de 2022. Se le conoce como luna de sangre o luna roja. Esta se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Entre tanto se oscurece y se tiñe de rojo. Este fenómeno fue visible en el sur y Centroamérica. Durante el eclipse la luna no estuvo completamente oscura y se vio un tono rojizo. Esto se debe a que gran parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre. Según datos suministrados por el planetario de Medellín, este ocultamiento fue visible en Colombia. El eclipse total de luna comenzó a las 10:28 de la noche y terminó a las 11:54 de la noche. Tuvo 1 hora de duración con 25 minutos. De forma parcial se pudo ver antes y después desde las 8:30 de la noche en la que se dio el comienzo a este evento hasta la 1:54 de la madrugada cuando la luna salió de la penumbra. El eclipse total de luna a nivel mundial se vio en algunas de sus fases, en el oeste de Asia y gran parte en Europa, África y Norteamérica, excepto su extremo más occidental, Sudáfrica y la Antártida. La fase de totalidad se pudo observar en el suroeste de Europa, África Central y Occidental, y en gran parte de Norteamérica, Sudamérica y la Antártida. La diferencia de los eclipses solares es que pueden ser vistos solo desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y durante unos pocos minutos. En cambio, un eclipse lunar puede ser visto desde cualquier parte de la Tierra durante la noche y se prolonga por varias horas. Por ello, los eclipses se clasifican en totales, parciales y penumbrales. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA, las periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.